Muy bien, y ya estamos en la última parte del programa y lo saludo a nuestro amigo Santiago del Solar. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Buen día, Salvador. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estamos aquí con Antonio para charlar un poco de la realidad argentina. Primero te voy a hacer un preámbulo. Yo hoy hablé con alguna fuente, alguna garganta profunda del Ministerio de Agroindustria. Me dice que dentro de la guerra contra la inflación, una frase poco feliz del presidente, no se aumentarían los derechos de trigo y maíz, no porque creo que el gobierno tenga ganas o esté convencido que no hay que aumentarlos, sino porque tienen un límite legal. Y por otro lado, me comentaban que todas estas versiones de cierre de exportación de carne y leche han quedado dejadas de lado. Sí, yo veo con preocupación que siguen con el berretín del fideicomiso y que el fideicomiso no es más ni menos que una retención encubierta. ¿Cómo estás viendo vos el panorama, digamos, de las medidas del gobierno respecto al campo y qué es lo que vos pulsás en tu territorio respecto al estado de ánimo del productor? Bueno, son todas medidas que van para desalentar la producción. Hoy en la práctica está cerrado el mercado de harina de soja, de aceite de soja, cerrado el mercado de maíz también, que se llegó al famoso volumen de equilibrio, cerrado el mercado de trigo viejo, el que se cosechó en diciembre y enero, 14 millones y medio de toneladas, y cerrado el mercado futuro de trigo, que se cosechará en diciembre de este año y enero del 23. Lo cual, el productor ve que mientras más produce, más problemas va a tener porque más excedente va a haber que no lo va a poder colocar en el mercado internacional. O sea, no solo están los derechos de exportación, que todos los días aparece una nueva, como fue esta suba de derechos de exportación de 2 puntos a la harina y al aceite de soja, que eso sí es, aparentemente eso sí se va a dar, el diferencial del tipo de cambio, una brecha del 70-80%, y el cierre de exportaciones, que hace que el productor argentino reciba aproximadamente un tercio del valor internacional de los granos. Y por otro lado, ahora estamos decidiendo qué vamos a sembrar y estamos viendo los precios de fertilizantes que sí llegan a valor pleno internacional, subiendo todos los días, entonces el desánimo es muy grande. Y hay zonas de sequía muy importantes, como la zona núcleo, que se están cosechando 4.000 kilos, 3.000 kilos de maíz, que eso evidentemente el que tiene que reponer y comprar fertilizantes, arrancar la campaña que viene y ve este panorama de un mercado cerrado de exportaciones y con permanentemente mensajes que se van a aumentar los impuestos para el campo, por supuesto que no ayuda a producir más, y si lo mezclamos con el contexto internacional, Argentina no está a la altura de una crisis que hay ahora que se necesita producir más. Argentina está encaminando o generando todas las condiciones para que se produzca menos, no más. Antonio. Me cuesta trabajo agregar cosas, o sea, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es una situación desesperante. Los aranceles distortivos, no hay apoyo, no hay financiamiento, y el estímulo a hacer cosas hacia adelante, la verdad es que no se ve optimista. Y el mercado, pues, está listo para comprar. En Argentina, ahí estás teniendo a la gente de la Unión Europea buscando maíz en Argentina, destrabando las cosas que los impedían y van a ir a buscar en un lugar donde no les quieren vender, en una condición donde el precio es bueno. Es difícil que te agregue algo inteligente, honestamente. Santiago, cuando ustedes estaban en el ministerio, vos perteneciste, digamos, al Ministerio de Agroindustria de la gestión anterior, ustedes habían llevado la retención del poroto de 33% y harina y maíz al 33%. ¿Qué diferencia ves con ese posicionamiento que ustedes le habían dado a esa retención con el posicionamiento que le quiere dar ahora el gobierno, que quiere subir del 31 al 33% la harina y aceite de soja? Bueno, primer punto, toda suba de derecho de exportación es una mala noticia. Punto. ¿No? El gobierno decidió eliminar el diferencial de aceite, harina y poroto, que eso sí es bueno, eso es, porque convengamos, es una cuestión distorsiva y única de Argentina, pero por el camino inverso. Decidió, en vez de bajar el poroto del 33 a 31, subir la harina y el aceite al 33. Convengamos, ¿cómo funciona el diferencial? El diferencial funciona de la siguiente manera. Para exportar,
soja y su producto de la soja, o sea, harina y aceite, hay dos ventanillas. Una ventanilla con más impuestos y otra ventanilla con menos impuestos. Todo el mundo quiere ir por la ventanilla de menos impuestos, sin lugar a dudas. Ahora, esa ventanilla con menos impuestos no es para todos, es para algunos. Algunos pocos que los puedo contar con los dos dedos de la mano, no más. Ahora, ¿cómo se accede a esa ventanilla para exportar soja con menos impuestos? Bueno, exportando harina y aceite. Para eso hay que tener una aceitera, una industria de alto capital intensivo, es una barrera de entrada altísima, una inversión multimillonaria, hay que tener logística internacional, son empresas multinacionales, una espalda financiera monstruosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el diferencial? Al pagar menos impuestos por esa ventanilla, que es para unos poquitos, hoy más o menos son 400 millones de dólares por año, que los que exportan por ahí tienen la capacidad de decir, bueno, mire, somos poquitos, de esta mayor capacidad de pago, ¿cuánto vamos a trasladar para atrás? Y lo menos posible, tendiendo a cero. En la época de mayor oferta, que es ahora, abril, mayo, junio, hasta octubre, es cero históricamente, y al final a veces parte de eso se traslada, pero convengamos que es una masa de dinero enorme y por eso los exportadores siempre se quejan de esto. Y el diferencial es algo, es una práctica que en cualquier discusión internacional se cae. Nadie puede hablar de un arancel intracadena. En el acuerdo Unión Europea-Mercosur esto se borró. Dijo, no, se puede tener una cosa de este estilo si tiene acuerdo con la Unión Europea. Lo mismo si uno va a la OECD, en cualquier discusión internacional, los intracadena no funcionan. Es más, funciona que un productor al final un productor de Casilda o de Pehuajol, está financiando o subsidiando a estas 8 industrias, lo cual no tiene ningún sentido. Y hemos llegado a exportar biodiesel más barato que el aceite con este sistema. Con lo cual, un chacarero de Firmat o de Bolívar le estaba financiando el tanque de gasoil a un francés o a un alemán o a un estadounidense. Una distorsión enorme. O sea, eliminarlo está bien, pero era a la inversa, bajando impuestos y con un cronograma de retenciones que llega a cero. Santiago, te puedo hacer una pregunta y obviamente que no me califiques por la ignorancia, pero es una pregunta honesta y con ingenuidad. El día de hoy, la industria norteamericana, con este tema de los biocombustibles, recibe un apoyo brutal, que es el RIN, el crédito de carbón. Indirectamente es un subsidio enorme para quien hace molienda en Estados Unidos y toda esta industria. Es un subsidio incomparable. Te vas a China y tienen un proteccionismo para su industria de molienda igual, en donde la soya, respecto a los productos a la hora de importar, tienen decir, yo protejo la industria doméstica. Encima de todo el golpeteo y todo lo que tienes en contra en país riesgo, Argentina, si tú haces una inversión grande como Molino, como un espacio de molienda, obviamente que lastima contra este riesgo y este cambio de juego. Tener este diferencial, desde mi óptica, digamos que posiblemente le termina beneficiando más al productor, que podría recibir un pago mejor por la soya, producto de que tienes cómo defender un mejor margen de molienda ante un entorno competitivo que es increíblemente hostil, y no al revés. Es decir, el productor, yo no veo cómo se vaya a beneficiar de que tengas estas cosas planas respecto de cómo lo tenías anteriormente. Me cuesta trabajo entender cómo es ese traslado de riqueza del campo hacia lo demás. Entiendo el concepto, pero a lo mejor, como te dije hace un rato, peco de ignorante y de ingenuo. Yo entiendo que hay países que dicen tal industria la vamos a subsidiar, pero la subsidia el Tesoro. El Tesoro Nacional decide, supongamos que es estratégica la industria del crashing en Argentina. Bueno, macanudo, si es eso, lo subsidia el Tesoro argentino. Acá no, acá lo subsidia el chacarero. Esa es la gran diferencia. Le tiran el problema al chacarero diciéndole, a vos te conviene esto, ¿no? Pues el cuento es ese, a vos te conviene esto, cuando en realidad, si uno dijera, bueno, Argentina va a subsidiar a la industria aceitera por algún motivo, que habrá que ver las prioridades de Argentina, a quién le hay que subsidiar a una persona que no tiene para comer o la industria aceitera,
Pero, bueno, en este caso se elige al productor. ¿Y cómo se elige? El mecanismo que yo dije. El Estado dice, yo quiero recaudar tanto de derecho de exportación. Bueno, se puede recaudar de muchas maneras. Con una tarifa plana, con una sola ventanilla y que haya competencia por la mercadería. Cuando hay competencia, ahí sí le llega al productor el precio. Es como si yo quiero vender mi auto usado y me dicen solamente se lo puede vender a tus cuñados. Bueno, mis cuñados son 3, bueno, no creo que consiga el mejor precio que si yo lo publico y tengo una competencia y voy a conseguir el mejor precio por mi auto usado. De esta manera, hay unos privilegiados que pueden exportar ellos, guardándose esa diferencia y no la trasladan en la práctica, porque en la práctica no la trasladan, eso se puede demostrar, y en el fondo lo que estamos haciendo es transferir riqueza. Si ese dinero que se lo lleva al exportador, ¿por qué no lo bajan en derecho de exportación para todos con una tarifa plana? Tengamos menos derecho de exportación para todos y que haya libre competencia. ¿Cómo estás viendo al productor en el proceso de toma de decisiones? Vemos, por un lado, a través de los registros, que hay muchísima retención de soja. ¿Crees que esto, digamos, la idea es llegar hasta el próximo gobierno, esperar la próxima campaña para vender, o crees que va a haber alguna liquidación en los próximos meses? Bueno, siempre se habla, ¿no?, de la retención de soja, y cuando llega el empalme de la otra campaña, este año creo que quedan 8 o 9 millones, capaz que 10, no sé, convengamos que es un año especial. Normalmente hay un saldo técnico que son como 5 millones de toneladas, que son como los últimos 5 litros de nafta del auto, ¿no? Nunca se llega al tanque cero porque el sistema funciona con cierto porcentaje que tenés que guardar siempre para llegar a la otra punta. Lo mismo pasa con la soja. El productor vende, tiene que vender, siempre termina vendiendo, y la demanda de capital de trabajo de este año, en relación al año anterior, es de mínimamente un 30% más a un 50% más. El productor necesita mucho más dinero para financiarse. Para los fertilizantes, por decir algo, hay herbicidas que duplicaron o triplicaron el precio, y tienes que arrancar con eso, con tasa de interés subiendo, que no es tan simpático para un productor tomar tasa del 50, 45%, entonces, por supuesto que el productor termina vendiendo. La retención se da y se va vendiendo de a poco, porque en Argentina no hay moneda, convengamos que uno vende y tiene que pasarse al peso, que no es una moneda confiable para nadie, pero las ventas van a estar y la necesidad de capital de trabajo es monstruosa este año en relación al año pasado, y me preocupa de cómo van a ser muchos productores para poder financiarse y poder sembrar este año. Seguro. ¿Cómo está viendo el mercado de la carne? Vos estás en Trenquelauquen, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros estamos viendo básicamente en el mercado de la carne, bueno, todos los problemas de la exportación de carne vacuna, pero un segundo gran problema es que no somos competitivos para exportar cerdo ni somos competitivos para exportar pollo. Y cuando vemos a los productores vemos que se va a incrementar de abril en adelante la oferta de pollo, se va a incrementar la oferta de cerdo, y prácticamente podemos entrar en una canibalización de precios, y eso es muy malo porque, a ver, los precios del valor agregado se canibalizan, pero los insumos, como bien lo planteé recién, están subiendo. ¿Cómo está viendo este mercado para los próximos meses? Argentina es un país que tiene una economía cerrada, es una de las economías más cerradas del mundo. Entonces, si nosotros queremos apuntar a producir más, tenemos que apuntar a exportar. Y para exportar hay que importar. Cuando uno negocia un acuerdo de libre comercio con Corea, uno dice, bueno, te voy a vender carne de cerdo, carne de pollo, pero ellos venden tecnología, computadoras, nosotros las ensamblamos, los tractores tienen un arancel del 35%, en fin, hacemos todo para tener una economía cerrada. Entonces es imposible salir a exportar sin tratado de libre comercio como tiene Chile. Chile no tiene estos problemas, bueno, hasta ahora, por lo menos, no los ha tenido, porque produce sin tener maíz, sin tener soja, y exporta con acuerdo de libre comercio. Argentina está tan cerrada que es como dije al principio, tenemos cerrada la exportación de soja hoy, de maíz, de trigo, de carne, y con amenaza de ley de abastecimiento. Entonces, ¿por qué vamos a exportar más si enseguida nos encontramos como lo que recién decís vos, Salvador? Hay muchos que dicen, mira, yo puedo producir más, pero me encuentro con una frontera de mármol que no me dejan exportar porque yo tendría que vender a precios de pérdida el pollo o lo que sea en el mercado interno, con precios máximos.
Así que es abriendo la economía. Si seguimos cerrando la economía, nunca vamos a poder generar empleo de calidad, crecimiento del PIB per cápita, como lo hizo Australia, Nueva Zelanda, que piensan exactamente al revés que nosotros y les va al revés que nosotros. Seguro. Estás en una zona muy tambera, digamos. Hay tambos realmente muy importantes, muy productivos. ¿Cómo estás viendo el mercado de la leche? Bueno, el mercado de leche es similar. Estamos todos con la amenaza del cierre de exportaciones. Argentina exporta un 25% aproximadamente y después pisando en góndola el valor de la leche. La leche vale en Argentina hoy 37 pesos, 36 pesos, depende de dónde esté, que esos son 32, 33 centavos de dólar oficial, que es más o menos la mitad de lo que vale en el resto del mundo en la tranquera del productor. O sea, y el tambo necesita inversiones de largo plazo. Entonces, todos estos cambios, estos cierres de exportación, desalientan la capacidad que tiene Argentina de producir muchísimo más leche. En esta zona puede haber muchísimo más tambo, pero a un productor le decís, ¿te animás a invertir en un tambo? Y bueno, tienen temor y dicen, bueno, me van a cambiar la regla de juego, pues le hago una mega inversión y después, ¿qué hago? Si me pasa lo que está pasando a todos los demás tamberos, prefiero no. Argentina tiene pisada las inversiones porque Argentina es un país que no deja importar ni tampoco deja exportar. Entonces vamos a terminar viviendo con lo nuestro, como siempre se dijo históricamente de Argentina, y es achicar el PBI, achicar los salarios y aumentar la pobreza. Gonzalo, tengo una pregunta personal. Me la contestás si querés, si no, no. Digamos, ¿qué haces en Trenquelauquen? ¿Hacés agricultura, hacés ganadería? ¿Nos contás un poquito de vos? Sí, sí, este es un campo que tradicionalmente era ganadero. Ahí ve la cabezada, ¿no?, que tenemos. Era ganadero por muchas generaciones y nos fuimos pasando a agricultura. Agricultura por ambientes. Trabajamos mucho con agricultura con información satelital. Hacemos lo que se llama agricultura de precisión, o sea, estamos trabajando al metro cuadrado, cambiando las densidades de siembra, adaptándonos a cada sector del suelo, obteniendo la mayor productividad. Al mismo tiempo trabajamos con herramientas con el Weedit, que eso nos sirve para pulverizar solamente donde están las malezas y donde no. O sea, nos tecnificamos mucho y tenemos un muy buen equipo de trabajo acá. Sembramos girasol, maíz tardío, trigo, a veces cebada, algo de maní también, girasol confitero, maíz pisingallo, diversificamos bastante y tenemos otro campo cerquita que hacemos 100% tambo, que vos te referías recién a esta actividad, que también tratamos de tecnificarnos, invertir, tomar gente y crecer. Probablemente un gobierno como este te manda todas las señales como para que no lo hagas, ¿no? Mi familia apoya mucho la inversión siempre, de tratar de generar oportunidades en zona. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo, pero obviamente con esta situación te frena porque la vocación de querer producir es una cosa y la realidad es otra. Bueno, tened cuidado lo que vas a decir porque está mirando Andrea Pacerini, así que yo te voy a preguntar un poco del tema tambo. Sí. Hoy tenés un precio de la leche a nivel internacional, la leche en polvo, cerca de los $5.000 la tonelada. Si no está ahora, va a estar en junio en los mercados de futuro. ¿Cómo está ese precio en relación al que te pagan a vos? Digamos, ustedes solamente entregan la leche, no le hacen ningún proceso, no tienen quesería, no tienen nada. ¿Y cómo estás, digamos, con tu precio y cómo estás con tus costos? Bueno, son esos números de 36, 37 pesos la leche. Cambia muchísimo la productividad del campo. Hay campos que ese precio les sirve para paliar muchísimo los costos y otros que están en una situación de margen negativo, ¿no? El año pasado fue peor, este año remontó un poquito, pero al subir tan fuerte los granos, Andrea Pacerini siempre dice lo mismo, ¿no? A la vaca se ordeña en pesos, pero come dólares, porque más o menos el tambo nuestro, el 30% es pasto y el 70% es silo y concentrado, y eso se va comiendo todos los días la rentabilidad. Y son actividades de mucho capital intensivo y de mucho personal trabajando. Entonces son las que más reciben el golpe cuando tenés una situación como esta de desconectarte con el mundo. Precios máximos en la góndola para todo, lo cual es absurdo, porque uno diría, bueno, que hagas una tarjeta alimentaria, y es un poco lo que preguntaban antes, que la pague el Estado Nacional el subsidio, no el productor de leche, el subsidio a todos los lácteos de Argentina, porque ¿por qué le va a pagar los lácteos del Hotel 5 Estrellas? ¿Por qué el pan del Hotel 5 Estrellas? No.
que haya una tarjeta alimentaria y se pague a los que no puedan pagar los costos de la alimentación, que ayude el Estado Nacional y no el productor, porque siempre el problema se lo tiran al productor. La industria aceitera dice, bueno, un diferencial que lo pague el productor, y acá cuando se pone precios máximos, ya sea al pan, a los lácteos, lo que sea, el problema es al productor. El productor tiene los costos internacionales. Cuando uno va a comprar una tonelada de fertilizante, de fosfato monamónico, para hacer un verdeo, una pastura en el tambo, le dicen, mira, vale $1.400, $1.300 la tonelada, y es lo que vale el resto del mundo. Lo siento mucho si vos tenés problemas. Problema tuyo. Seguro. Y ahí se cae la producción. Overo macho, ¿qué hace? ¿Lo engordá? No, lo vendemos a un vecino. Todo se vende a un vecino. Sí. Macho no lo guardamos. Nosotros con Antonio teníamos la esperanza que tenga un animal lindo para terminar y a comer un asado, pero bueno, veo que no podemos contar con vos para eso, digamos, claramente no. Ahora, ¿por qué vale tanto la vaquillona Holando en el mercado? Están pagando muchísimo, digamos, se ha dado un fenómeno en donde por la vaquillona ha tomado valores increíbles. Yo creo que pasa un poco como la invernada, los remates de invernada también, la hacienda de carne, vos haces la cuenta y si compras el ternero a este valor, vendés el gordo a este valor y le das de comer maíz. Perdés plata. Perdés plata y punto, y bastante. Sí. Bueno, acá un poco lo mismo, son reservas de valor. Argentina no tiene confianza en la moneda para nada, es muy difícil comprar dólares, no es tan fácil, y hay una brecha monumental. Entonces pasa eso, la gente busca la reserva de valor ante una inflación, que lo que vimos ayer o anteayer, no sé cómo se conoció el índice, de 4,7 y yendo para arriba. Entonces pasa eso, la gente dice, bueno, ¿qué puedo comprar para quedarme en algo en moneda dura? Y bueno, va diversificando terneros, algunos compran insumos, poniendo la cabeza y pagando el triple de lo que se pagaba antes, y otros compran hacienda de tambo, que también es necesario reponer, porque, digamos, no es tan fácil mantener un rodeo con determinada cantidad de hacienda, porque siempre hay descarte todos los años, entonces algunos tienen que comprar y otros no. Y bueno, como reserva de valor puede ser, pero a la larga, si el negocio es malo, se termina desplomando todo. Seguro. Antonio, ¿te queda algo antes de despedirlo a Santiago? Sí, Santiago, hacia el año que entra y en este año, si te quieres atrever a la pregunta, ¿vendes maíz a estos precios para el año que entra y este año o te lo guardas en términos comerciales? Nosotros tenemos un programa de venta bastante formal, digamos, tenemos costos a cubrir, entonces siempre vamos vendiendo, hemos vendido a futuro, también nos agarramos la cabeza ahora, tenemos contratos que vamos a tener que entregar a $180 o menos, otros un poco mejores, tenemos vendido más o menos la mitad del maíz, pero hoy está cerrada la exportación de maíz, eso es increíble, está cerrada, entonces no hay un mercado transparente, entonces vamos a esperar a que se abra para poder comercializar, lo mismo con el trigo, por eso el gobierno no entiende que cuando dice cierro, vendan, no, si cerrás no vendo, es al revés, tiene que haber un mercado fluido y transparente y que haya competencia, si no pasa lo contrario. Por supuesto que hay un límite, que hay momentos que tenés que vender para pagar los costos que acabo de explicar, que han crecido mucho, que estás obligado a vender. Pero no genera para nada confianza que estén cerrados todos los mercados de granos. Hay una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania, que no sabemos cómo va a terminar, y sí sabemos que hay un faltante de granos que ya venía de antes, y Argentina no está a la altura, está al revés, está diciendo a los productores, no produzcas más porque hay un tope, que se llama volumen de equilibrio, antes le ponían otro nombre, que se lo reparten entre poquitos y se produce un abatimiento de los precios que le llega al productor. Entonces, el plan de fertilización, el plan de siembra, eso está totalmente afectado con estas medidas. Las señales son muy malas y el temor es que aparezca otro en el que sembremos. Eso que todos los productores, cuando miramos, estas son las reglas. ¿Y cuáles van a ser las reglas una vez que sembrés el trigo? ¿Mejores o peores? Peores. Peores. Entonces guarda, cuidado, un poco menos, no tanto fertilizante, tener cuidado, en fin, estamos en esa. Bien, la última de mi parte y te despedimos, la pregunta más animal. Suponete que gana el partido de tus amores y te dice, volvé al Ministerio de Agroindustria, largá todo esta pasión que estás teniendo en Trenquelauquen con tu empresa y todo y te vas a Buenos Aires para trabajar por el país. Mirá, lo hice
lo hice, es un tema familiar bastante importante hacer una cosa así, dejar todo. A mí, la verdad que tengo vocación de servicio, sin duda que lo tengo, y yo quiero ayudar a mi país, no solo producir y estar haciendo esto, que a mí me encanta producir, lo que más me gusta es estar en el campo, estar produciendo y tratando de mejorar las cosas, estar con el equipo de trabajo, pero sí entiendo que Argentina necesita mucha gente que ayude. Y yo pongo el hombro como sea, de la manera que sea, en instituciones gremiales, ya sea la Sociedad Rural de Rojas, que participo, o Sociedad Rural Argentina, que estoy en el Comité de Granos, y donde sea. Y por supuesto que trabajo también con la Fundación Pensar y los políticos que diseñan el plan que tendremos una vez que se ganen las elecciones en el 23, que yo creo que ese va a ser el camino, va a suceder, pues, y ahí se verá qué es lo que se hace. Pero yo quiero que Argentina tenga un cambio y tenga un programa que nos saque a Argentina de esta decadencia espantosa, y va a ser durísimo. Yo sé que va a ser durísimo, pero bueno, el hombro lo voy a poner. Yo soy sexta generación de productores acá, por parte de padre, y quinta generación de productores por parte de madre, y la verdad que tengo una pasión, como decís vos, muy grande por lo que hago. Mi familia también, la prueba está que invertimos desde hace décadas. El primer campo lo compramos en 1826, no acá, sino en Rojas, 1826, y pasó de todo en 1826. ¿Estás ahí, Santiago? Sí, estoy. Te escuchamos. La última vez compraron el primer campo en 1826 en Rojas. Contanos esa historia rápido, dale. Bueno, la familia Dorrego compró el campo en la época, creo que estaba Rivadavia, creo que fue, y bueno, y fueron a un ranchito muy chiquito. Luis Dorrego lo compró y su hermano después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y lo derrocaron, tuvo una batalla ahí cerca de Buenos Aires y vino a reagruparse con otras fuerzas federales que venían de la guerra del Brasil, justo en este campo, en el campo de la familia. Y ahí lo capturaron, lo agarraron. Bueno, fue el primero de la familia que se metió en política y no le fue muy bien. Manuel Dorrego lo llevaron a muy cerca de ahí, y ahí a Navarro, y ahí en 2 horas le dijeron, bueno, lo fusilaron y se terminó. Fue la primera actuación en política que tuvo mi familia, no fue muy exitosa, pero bueno, se marcó un legado, y el federalismo, etcétera, todo eso lo tenemos muy, muy marcado. Por supuesto que ahí había muy poca, hay una zanja que quedó, una casa con un mirador, por supuesto que eran épocas muy duras, ¿no? Pasaba de todo ahí. Y bueno, y se fue empezando a producir de a poco, había un saladero, éramos agroindustriales en ese momento, un saladero en Buenos Aires, se exportaba tasajo, se hacía lo que se podía, y después fue cambiando las tecnologías hasta que llegamos a la agricultura de precisión satelital, las sembradoras que tenemos, y en fin, tratando de siempre ayornarnos. Qué linda historia, ¿eh? Qué linda historia. Por la duda, Antonio, no nos vamos a pelear con Gonzalo, porque si tiene esos antecedentes debe ser un tipo bravo. Debe ser un tipo bravo, digamos, para el campo. Yo pregunté con mucha educación lo que pregunté, pero todavía me quedé con la duda si realmente el productor se beneficia con los aranceles parejos entre aceite y poroto. ¿Cómo le vino a mejor bolsa a él, al productor, el ingreso? Pero, nuevamente, con absoluto respeto por lógicas razones. Sí, por supuesto. Porque yo expliqué que son 2 ventanillas. La ventanilla que paga menos impuestos no traslada eso al productor. O sea, si bajan los impuestos, que haya competencia y se traslada al productor. Si yo tengo una ventanilla que sale uno solo, exagerémosla, en vez de 8 empresas sale uno, ese uno no le traslada nada a nadie. Si yo tuviera que en esa ventanilla con menos impuestos hay 1.500, que sale o 10.500, le llega al productor. Entonces, si estamos dispuestos a bajar el hecho de exportación, que haya competencia. Que entre ellos se peleen por los lotes y de esa manera les llega al productor. Es así de sencillo. Si hay una ventanilla única como en el resto del planeta Tierra, porque como digamos no existe algo similar en ningún lugar del mundo, y a mí me ha tocado negociar esto, hablarlo en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur estando en el gobierno, y era una cosa absurda, una cosa que no, digamos, nadie lo entendía, un arancel intracadena para lo que sea, porque se generan estas distorsiones que hay un sector que cede recursos a otro. En este caso, vuelvo a insistir, el chacareo de Rojas, de Trenquelauquen, de Salto, de Río Cuarto, de Lajitas, cede esos impuestos, ¿no? O esa capacidad de pago, mejor dicho, o impuestos que no se cobran, a un grupo de empresas que se cuenta con los dedos de la mano por la barrera de entrada que hay. Y ahí está el punto.
Si eso se baja, el productor recibe mayor capacidad de pago porque hay mayor competencia. Compite el que exporta poroto con el que tiene aceitera. Y ahí sí el productor recibe un precio mucho más transparente. Santiago. ¿Se entendió, Antonio? No sé. Sí, no, yo lo entiendo, se entiende ahí, el tema es el otro camino, ¿no? Diciendo, tampoco vas a salir con toda la soya al mundo, ¿no? 40 millones de toneladas, 42 millones, no hay mercado para toda esta soya, lo tienes que procesar. Y con la competencia que viene de Estados Unidos, va a ser imposible exportar soya más allá de lo que puede hacer Brasil con China, y se acaba, tienes que ir a competir en el sector de valor agregado. Entonces entiendo ese cometido, pero en el balance me parece que es absolutamente necesario el entender el valor agregado de este procesamiento, porque sin eso tampoco tienes leverage para vender la soya en buen nivel. Es básicamente la dicotomía. Sí. El valor agregado de la soja de la cadena está medido, el 90% del valor agregado es del camión para atrás, un poco más del 90%. La industria aceitera agrega menos del 10%, menos del 10%. En el resto del mundo no existen situaciones similares, todos compiten, todos compiten. La industria aceitera argentina es muy eficiente en el sentido que cuando entregamos con humedad, te recibe con humedad, grano partido, tenés un montón de cosas que te ayudan, logística, etcétera, para tener competitividad. Bueno, si son competitivas la industria aceitera brasileña, estadounidense, la Argentina también. Por ahí el management a veces no está tan adecuado porque están acostumbrados a esto. Y bueno, gente más eficiente que entienda los procesos y a competir. Pero que esa diferencia se traslada al productor, que es el que agrega, incluyendo al transportista, más del 90% del valor agregado de la cadena. Más del 90%. O sea, no se puede perjudicar a más del 90% por darle un privilegio a un 7-8% de valor agregado que genera la industria. Que compitan como el resto del mundo. Todos competimos. Yo compito por el campo de al lado, por el alquiler. Y bueno, y es dura la competencia. Compito por la tonelada de fósforo que tengo que comprar. Bueno, todos tenemos que competir. Yo soy capitalista, creo en la economía de mercado, y la industria aceitera argentina, por lo visto, no. Y hay un detalle. Esto no públicamente nunca vas a escuchar a un presidente de una empresa exportadora que tiene una aceitera defender el diferencial públicamente. Sí se va a escuchar presidente de cámaras, alguna tercera línea de una empresa, pero esto a nivel internacional es indefendible. Ante la OECD uno muestra esto como explicándolo, el valor agregado se hunde en 2 segundos. O sea, es una discusión de cabotaje en Argentina que la lleva muy bien Seara, hay que reconocer, tiene un aparato de comunicación muy fuerte y tiene capacidad de explicar que el valor agregado está ahí, cuando en realidad está en el resto. El productor, si pudiera aplicar un poquitito más de fósforo a la soja, algunos fungicidas más, utilizar una variedad mejor, bueno, podríamos generar, en vez de 45 millones de toneladas, por lo menos 55 o 60 millones de toneladas.